Era una cálida noche del 15 de agosto de 2025 y Málaga vibraba con el fervor de la Feria de Agosto, una explosión de color, música y vida que transformaba la ciudad en un escenario de alegría desenfrenada. En el barrio de la Merced, las Cinta Motisponis, calles adoquinadas, estaban abarrotadas de casetas adornadas con farolillos rojos y blancos, donde los malagueños bailaban sevillanas, sus palmas resonando como un latido colectivo. El aroma de espeto de sardinas asadas en brasas, gazpacho fresco servido en vasos de barro y biznagas perfumadas impregnaba el aire, mientras los músicos tocaban flamenco en las plazas, sus guitarras y cajones llenando la noche de pasión. Las mujeres lucían trajes de gitana, sus volantes ondeando al ritmo de las castañuelas, y los niños corrían con globos y petardos, sus risas mezclándose con el tintineo de vasos de cartojal. La calle Larios, arteria principal de la ciudad, brillaba bajo guirnaldas de luces, un río humano fluyendo entre risas, bailes y brindis. Pero en medio de esta efervescencia, Rafael Vega, de 40 años, caminaba solo por la calle Larios, su figura, elegante en un traje de lino blanco, contrastando con la alegría desenfadada de la multitud. Como presidente de Vega Hoteles, había construido un imperio hotelero que dominaba la Costa del Sol, con resorts de lujo desde Marbella hasta Nerja y una fortuna que superaba los 8.000 millones de euros. Su nombre era sinónimo de éxito en 1900 Málaga, apareciendo en portadas de revistas y titulares que celebraban su visión empresarial. Sin embargo, su penthouse en la Malagueta, con vistas al Mediterráneo y decorado con obras de arte contemporáneo, era un refugio vacío donde el eco de sus pasos era su único compañero. Mientras esquivaba a un grupo de bailarines que giraban al son de una rumba, Rafael sintió el peso de su soledad, un vacío que ninguna adquisición, ningún premio podía llenar. Esa noche, huyendo del bullicio de una gala benéfica en su hotel, insignia, el Gran Vega Málaga, Rafael había decidido pasear por la ciudad, buscando algo que no podía nombrar. La gala, con sus mesas cubiertas de manteles de seda y menús de 5 estrellas, había sido otro triunfo para Vega Hoteles, pero también un recordatorio de su aislamiento. Su teléfono vibró en el bolsillo de su chaqueta, un mensaje de su hermana, Elena Vega, vicepresidenta de la empresa. La gala es un éxito. 2 millones recaudados. ¿Dónde estás? Rafael no respondió. Otro evento exitoso. Otro titular para la prensa. Pero nada que aliviara el hueco en su pecho que crecía con cada año que pasaba. Su mente, como siempre en estos momentos de introspección, vagó hacia Clara Ruiz, su exesposa, la mujer que había llenado sus días de juventud con risas, sueños y lienzos coloridos. Recordó su sonrisa, sus ojos verdes que brillaban al hablar de sus pinturas, sus manos manchadas de óleo mientras trabajaban en su pequeño estudio en Pedregalejo con el rumor del mar como banda sonora. 5 años habían pasado desde su divorcio, pero la herida seguía abierta, como si el tiempo se hubiera detenido en aquella mañana en la que ella, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Queremos vidas diferentes, Rafael. Tú buscas poder, yo busco paz». Él la había dejado marchar, convencido de que su ambición, su visión para Vega Hoteles, valía el sacrificio. Había firmado los papeles del divorcio sin mirar atrás, ansioso por cerrar un acuerdo en Dubái que catapultaría su empresa al estrellato global. Ahora, rodeado por la fiesta de Málaga, con sus luces y su calor humano, se preguntaba si había perdido lo único que realmente importaba. Un murmullo en una esquina de la calle Larios, cerca de la Plaza de la Constitución, lo sacó de sus pensamientos. Una pequeña multitud se había reunido bajo un farolillo decorado con flores de papel, observando a una figura solitaria que sostenía un cartel de cartón. Rafael, movido por una curiosidad que no pudo explicar, se acercó, entrecerrando los ojos para ver mejor en la penumbra de la noche. La mujer, con una bufanda deshilachada que apenas protegía contra la brisa marina, pedía ayuda a los transeúntes, su voz suave pero firme, apenas audible sobre el flamenco que resonaba desde una caseta cercana. Algo en su postura, la forma en que ajustaba su cabello castaño con un gesto cansado, le resultó inquietantemente familiar, como un eco de un pasado que creía enterrado. Cuando la mujer giró, ajustando su bufanda bajo la luz del farolillo, el corazón de Rafael se detuvo. Era Clara, su exesposa, pidiendo limosna en la calle, su rostro agotado pero aún hermoso, con las mismas líneas suaves que había amado. Su cabello, que una vez brillaba bajo el sol de la playa, estaba recogido en una coleta sencilla, sin vida. Su ropa, gastada pero limpia, colgaba de un cuerpo más delgado de lo que recordaba, como si los años la hubieran desgastado. Pero lo que verdaderamente lo paralizó, lo que hizo que el bullicio de la feria se desvaneciera, fueron los 3 niños pequeños que la rodeaban, de unos 4 años, idénticos en cada detalle. 3 réplicas perfectas de Rafael, con sus ojos castaños profundos,
su cabello negro azabache, su mandíbula definida que evocaba fotos de su infancia. 3 niños que solo podían haber nacido tras el divorcio, pero que llevaban sus rasgos inconfundibles, como si el destino hubiera decidido enfrentarlo con lo que había perdido. Rafael se acercó, sus piernas moviéndose por instinto, el flamenco, y las risas desvaneciéndose en un zumbido lejano. Su mano tembló al sacar el teléfono del bolsillo, ignorando otro mensaje de Elena. «Clara», llamó, su voz quebrándose en la noche, resonando sobre el murmullo de la multitud. Ella se congeló, su cuerpo tensándose como si hubiera escuchado un fantasma. Lentamente se giró, y cuando sus ojos se encontraron, Rafael vio una tormenta de emociones en su rostro. Shock, miedo y una resignación que le dolió más que cualquier reproche. «Rafael», susurró, acercando instintivamente a los 3 niños que se agruparon a su alrededor, sus rostros idénticos mirándolo con una mezcla de curiosidad y cautela. En ese instante, Rafael supo que su vida, tal como la había conocido, había cambiado para siempre. La noche de Málaga palpitaba con la energía de la feria de agosto, un torbellino de luces, música y celebración que envolvía la ciudad en un abrazo cálido. En la calle Larios, los farolillos proyectaban sombras danzantes sobre los adoquines, y el aroma de espeto de sardinas asadas en brasas se mezclaba con el dulzor de las biznagas que las vendedoras ofrecían a los transeúntes. Las sevillanas resonaban desde las casetas, acompañadas por el tintineo de vasos de cartojal y las risas de los malagueños que bailaban bajo las guirnaldas. Pero para Rafael Vega, de 40 años, el mundo se había detenido, su corazón latiendo con una urgencia que lo arrancó de la gala benéfica en su hotel y lo llevó a enfrentarse a una verdad que lo desgarraba. Clara Ruiz, su exesposa, estaba pidiendo limosna en una esquina, rodeada por 3 niños idénticos que eran sin duda sus hijos. Rafael se acercó, esquivando a la multitud que se arremolinaba en la Plaza de la Constitución, sus ojos fijos en Clara y los trillizos. El humo de una hoguera cercana, encendida para la feria, se alzaba hacia el cielo estrellado, envolviéndolo como un velo. Clara, al verlo, se tensó, su cuerpo instintivamente protegiendo a los niños. «Rafael», susurró, su voz apenas audible sobre el flamenco que resonaba desde una caseta. Sus ojos verdes, que una vez habían brillado con sueños, ahora reflejaban cansancio, miedo y una resignación que cortó a Rafael como un cuchillo. De cerca, la semejanza de los niños era aún más impactante. Miguel, el más alto, dio un paso al frente, su postura defensiva recordando a Rafael su propia infancia. «¿Estás bien, mami?», preguntó su voz firme, sin apartar la vista de Rafael. Mateo, con gafas imaginarias, observaba con curiosidad, mientras Pablo, el más soñador, se escondía tras Clara, sus ojos castaños estudiando al desconocido. «Son míos», dijo Rafael, no como pregunta, sino como una certeza que le quemaba el pecho. Clara apretó los labios, su expresión endureciéndose, una mezcla de orgullo y desafío que él conocía tan bien. «No aquí, Rafael», dijo, su voz baja pero cortante. «Necesitamos hablar en otro lugar». «¿Cuántos años tienen?», insistió, incapaz de contener la urgencia que lo consumía. «4», respondió ella, su voz apenas audible, sus ojos esquivando los de él. 4 años. La matemática era implacable. Clara debía estar embarazada cuando firmaron el divorcio. Cuando Rafael, cegado por la expansión de Vega Hoteles, dejó atrás su matrimonio sin mirar atrás. «¿Por qué no me lo dijiste?». Su voz se quebró, cargada de dolor y confusión, un grito silencioso contra los años perdidos. Clara miró a los niños que observaban la escena con una mezcla de curiosidad y confusión. «No aquí», repitió, su tono más firme. «Mami». «Tengo hambre», dijo Pablo, tirando de su bufanda deshilachada, su voz suave pero cargada de necesidad. Las palabras golpearon a Rafael como un mazazo. Sus hijos, sus propios hijos, tenían hambre, mientras él asistía a galas con caviar y champán. La culpa lo atravesó, una daga que cortaba más profundo que cualquier pérdida financiera. «Venid conmigo», dijo, su voz firme a pesar del temblor en su interior. «Todos, por favor». Clara dudó, su orgullo luchando contra la necesidad, evidente en los rostros de sus hijos. Rafael suavizó su tono casi suplicando. «Solo cena, Clara, y luego hablamos». Tras un silencio que pareció eterno, Clara sintió sus hombros cayendo ligeramente, como si la resistencia la hubiera agotado. «De acuerdo», dijo, recogiendo el cartel de cartón con manos temblorosas. «Solo cena». Rafael los llevó a un chiringuito en la playa de la Malagueta, un lugar sencillo con mesas de madera y el rumor de las olas como fondo. El aroma de espeto de sardinas asadas en brasas y gazpacho fresco llenaba el aire, un contraste cálido con
la frialdad de las galas que Rafael frecuentaba. Sentados en una mesa junto al mar, los trillizos, Miguel, Mateo y Pablo, devoraban croquetas y tortilla de patatas con entusiasmo infantil, sus rostros iluminados por la alegría de una comida caliente. Clara apenas tocaba su ensalada de pimientos asados, sus ojos vigilando a Rafael y los niños, como si temiera que este momento fuera una ilusión. «Son buenos comedores», dijo Rafael, buscando romper el hielo, su voz torpe en un escenario tan alejado de sus negociaciones corporativas. Clara esbozó una pequeña sonrisa a pesar de sí misma. «Son niños en crecimiento», respondió, su tono suavizándose por un instante. Los niños, ajenos a la tensión, charlaban entre ellos, sus voces llenando el espacio con risas y preguntas. «¿Por qué tienes nuestros ojos, señor?», preguntó Pablo, el más callado, con una mirada penetrante que desarmó a Rafael. Sus ojos castaños, idénticos a los suyos, parecían ver más allá de la fachada que había construido durante años. Rafael sintió un nudo en la garganta, mirando a Clara en busca de guía. «A veces las personas se parecen por casualidad», respondió la mentira amarga en su lengua, pero necesaria para proteger a los niños por ahora. Clara le lanzó una mirada de gratitud indicando que era lo correcto. «Niños», dijo Clara, cambiando de tema con una sonrisa forzada. «¿Queréis un flan de postre?». La pregunta desvió la atención y los trillizos se lanzaron a discutir sabores con la camarera, sus voces llenas de entusiasmo. Cuando los niños se levantaron para ver las olas rompiendo en la playa, atraídos por el brillo de la luna en el agua, Clara y Rafael quedaron solos en la mesa, el murmullo del chiringuito amortiguando su conversación. «Pregunta lo que necesites», dijo ella, su voz baja, sus manos apretando la servilleta como si fuera un ancla. «¿Cuándo supiste que estabas embarazada?», comenzó Rafael, su tono cargado de urgencia contenida. Clara bajó la mirada, sus dedos trazando círculos en la mesa. «Un mes después del divorcio», respondió, su voz apenas audible. «Intenté decírtelo. Llamé a tu oficina 3 veces. Tu hermana Elena dijo que estabas demasiado ocupado para llamadas personales y que no querías saber de mí». Rafael sintió un golpe físico, como si el suelo bajo él se hubiera desmoronado. Elena, su hermana y vicepresidenta de Vega Hoteles, había filtrado las llamadas de Clara, protegiendo la imagen de la empresa a costa de su familia. «Nunca recibí esos mensajes», dijo, su voz quebrada, una mezcla de incredulidad y culpa. «¿Habría importado?», replicó Clara, sus ojos encontrando los de él por primera vez, brillantes con una mezcla de dolor y desafío. «Estabas construyendo un imperio, Rafael. ¿Dónde habríamos encajado nosotros?». Las palabras lo atravesaron, cada una un eco de la verdad que había evadido durante años. «No sabes lo que habría elegido», dijo, su voz temblando. «¿No lo sé?». Clara rió, una risa amarga que resonó en el espacio entre ellos. «El día que firmamos los papeles, estabas negociando un hotel en Dubái antes de que la tinta secara. ¿Qué familia habría encajado en esa vida?». Rafael quiso negarlo, pero no pudo. Había priorizado Vega Hoteles, su ambición, su legado, sobre todo lo demás. Y ahora frente a él estaba la consecuencia. Clara, agotada pero desafiante, y 3 niños que llevaban su rostro pero no su apellido. Antes de que pudiera responder, los trillizos regresaron, sus rostros iluminados por la aventura en la playa. «Las olas son enormes», exclamó Mateo, mientras Miguel, el protector, se aseguraba de que sus hermanos se sentaran. Clara forzó una sonrisa retomando su papel de madre. «Es hora de irnos, pequeños», dijo recogiendo sus cosas. «Mañana es un día largo». Rafael se levantó, su mente acelerada. «Parque de Málaga mañana», propuso casi suplicando. «A las 10:00. Dejadme llevaros. A los niños les encantará». Clara dudó, su orgullo luchando contra el entusiasmo evidente en los rostros de sus hijos. «Veremos», dijo su tono cauteloso y se marchó con los niños dejando a Rafael en la playa, el rumor de las olas resonando en su corazón. Esa noche, de vuelta en su penthouse, Rafael se sirvió un brandy, mirando las luces de Málaga desde su ventana. La ciudad, con su resplandor ferial, parecía más viva que nunca, pero él se sentía más solo que en años. Las imágenes de Miguel, Mateo y Pablo, sus hijos, lo perseguían, sus rostros un espejo de lo que había perdido. Llamó a su investigadora privada, Ana Morales, su voz tensa. «Necesito todo sobre Clara Ruiz, de unos 38 años en Málaga. Tiene trillizos de 4 años. Quiero saber dónde vive, cómo vive, todo». Ana prometió resultados en horas, pero añadió algo que lo dejó helado. Señor Vega, su hermana Elena, pagó 50.000 euros a su asistente en 2020 para bloquear las llamadas de Clara. Temía que un escándalo dañara Vega Hoteles.
Rafael sintió una furia fría, su mano apretando el vaso hasta que los nudillos se blanquearon. Elena, su sangre, había ocultado la existencia de sus hijos, enterrando su familia por el bien de la empresa. La verdad era una herida que quemaba. Todo lo que creía saber. La mañana del 16 de agosto de 2025 amaneció luminosa en Málaga, con el sol bañando el parque de Málaga en un resplandor dorado que reflejaba la alegría de la feria de agosto. Los ficus centenarios proyectaban sombras frescas sobre los senderos de grava, y el perfume de las biznagas, ofrecidas por vendedores ambulantes, se mezclaba con el aroma salado del Mediterráneo cercano. En las calles de la Merced, el eco de las sevillanas resonaba desde las casetas, mientras los malagueños paseaban con vasos de cartojal, sus risas llenando el aire cálido. Pero en el parque, un oasis de calma en medio del bullicio ferial, Rafael Vega, de 40 años, aguardaba con el corazón acelerado, su traje de lino blanco contrastando con los colores vibrantes de los niños que jugaban entre las fuentes. Rafael había llegado media hora antes, paseando nervioso junto a la estatua de El Biznaguero, sus manos sudando a pesar de la brisa marina. La noche anterior, tras descubrir que su hermana Elena Vega había sobornado a su asistente para bloquear las llamadas de Clara Ruiz, su exesposa, Rafael apenas había dormido. Las imágenes de los trillizos, Miguel, Mateo y Pablo, lo perseguían. Sus rostros, réplicas perfectas de él mismo, eran un recordatorio de los 4 años perdidos, de un secreto que Elena había enterrado para proteger Vega Hoteles. Furia hacia su hermana se mezclaba con una culpa abrumadora hacia Clara, que había criado sola a sus hijos mientras él vivía en un penthouse de lujo. Hoy, en el parque de Málaga, tenía la oportunidad de dar un paso hacia la redención, aunque no sabía si Clara, con su orgullo feroz, lo permitiría. A las 10:00 en punto, los vio acercarse por el paseo central, 4 figuras recortadas contra el brillo del mar. Clara caminaba con paso firme, su cabello castaño suelto bajo el sol, vestida con una falda sencilla y una blusa que no ocultaba las ojeras de noches sin dormir. Los trillizos, con camisetas azules a juego, corrían delante, sus risas resonando como campanas. Miguel, el protector, lideraba, asegurándose de que sus hermanos no se alejaran demasiado. Mateo, el curioso, señalaba las palmeras con preguntas interminables. Pablo, el soñador, tarareaba una sevillana perdido en su mundo. «Señor Rafael», exclamó Mateo al verlo, corriendo hacia él con entusiasmo infantil. Rafael sonrió, sorprendido por la calidez del saludo, aunque Miguel lo observó con desconfianza, sus brazos cruzados en un gesto que evocaba al propio Rafael en su juventud. «Hola, Mateo», dijo Rafael, agachándose para estar a su altura. «Podéis llamarme Rafael si queréis». Clara, acercándose, asintió ligeramente, su expresión cautelosa pero no hostil. «Llegas temprano», comentó, su voz neutra. «No quería haceros esperar», respondió Rafael, notando el cansancio. En sus ojos verdes, un recordatorio de la vida que había llevado sin él. El parque, con sus fuentes y jardines, era un paraíso para los niños. Miguel se detuvo frente a un estanque, fascinado por los peces. «¿Comen pan?», preguntó mirando a Rafael. «No, prefieren comida especial», respondió él impresionado. Por su curiosidad, Mateo, con gafas imaginarias, interrogó a un jardinero sobre las palmeras. «¿Por qué crecen tan altas?». Pablo, soñando despierto, inventó una historia sobre un pájaro que vivía en los árboles, mientras Miguel señaló una fuente. «Frunces el ceño como nosotros, Rafael», dijo, su voz directa. Rafael rió desarmado. «Mi padre decía lo mismo de mí», admitió, sintiendo una conexión que iba más allá de las palabras. Clara observaba desde un banco, sus manos apretando el asa de su bolso gastado. Rafael notó su reticencia, pero también un destello de alivio al ver a Pisinpa, los niños felices. Durante un descanso, mientras los trillizos compartían un vaso de granizado de limón, Rafael se acercó a ella. «Gracias por venir», dijo, su voz baja. «Sé que no es fácil para ti». Clara lo miró, sus ojos cargados de emociones contenidas. «No lo hago por ti», respondió. «Lo hago por ellos. Nunca han tenido un día como este». Las palabras, dichas sin malicia, lo golpearon como un recordatorio de su ausencia. Rafael tomó aire, decidido a enfrentar la verdad. «Clara, sobre lo que dijiste anoche, ¿por qué no seguiste intentando contactarme?». Ella bajó la mirada, sus dedos trazando círculos en la mesa. «Lo hice», confesó, su voz temblorosa. «Después de que nacieran, envié una carta a tu oficina. Quería que conocieras a tus hijos, no por dinero, sino porque merecían un padre. Pero Elena respondió diciendo que no querías saber de nosotros, que estabas demasiado ocupado». Rafael sintió una furia helada, sus manos apretándose en puños. Elena no solo había bloqueado las llamadas de Clara durante el embarazo,
sino que había interceptado su carta, enterrando la existencia de sus hijos para proteger la imagen de Vega Hoteles. No lo sabía, dijo, su voz temblando. Te juro que no lo sabía. Clara lo estudió buscando sinceridad. ¿Habría cambiado algo?, preguntó, su tono más suave pero cargado de dolor. Tu vida era tu empresa, Rafael. ¿Dónde? ¿Habríamos encajado nosotros? La pregunta lo dejó sin palabras, un eco de las discusiones que habían roto su matrimonio. Antes de que pudiera responder, Miguel se acercó, sosteniendo una biznaga. Rafael, ¿podemos ver los barcos en el Pole-à-Noailles puerto?, preguntó, su desconfianza dando paso a una curiosidad tentativa. Por supuesto, dijo Rafael, agradecido por la interrupción, aunque la conversación con Clara seguía pesando en su pecho. Durante las siguientes semanas, Rafael se convirtió en una presencia constante, siempre con el permiso de Clara. Visitaba el pequeño apartamento de la Merced donde vivían, trayendo lápices de colores para Miguel, que dibujaba barcos con precisión militar. Libros de ciencia para Mateo, que soñaba con ser astrónomo, y cuentos de aventuras para Pablo, que inventaba historias de piratas. Aprendió sus mundos. Miguel lideraba con una fuerza protectora. Mateo analizaba con una mente incansable. Pablo soñaba con horizontes lejanos. Cada interacción era un paso hacia la redención, pero también un recordatorio de los años perdidos. Sin embargo, la paz era frágil. Elena, al enterarse de las visitas, confrontó a Rafael en su despacho en la Malagueta, un espacio de cristal, con vistas al mar. «Estás loco», dijo, su voz afilada. «Esos niños son un riesgo para la empresa. Reconocerlos será un escándalo que hundirá nuestras acciones». Rafael, conteniendo su furia, respondió: «Son mis hijos, Elena, y no permitiré que los alejes de mí». Elena, con una sonrisa fría, cambió de táctica. «Si insistes, buscaré la custodia. Una madre en la calle y un soltero obsesionado con el trabajo no son aptos para criar a 3 niños». La amenaza encendió una chispa de miedo en Rafael, pero también una determinación feroz. «Inténtalo», dijo, su voz baja pero firme, «y expondré cada maniobra tuya, desde el soborno hasta tus mentiras». El otoño de 2025 llegó a Málaga con una brisa fresca que llevaba el aroma de las castañas asadas desde los puestos de la Alameda principal. Las calles de la Merced, aún marcadas por el eco de la feria de agosto, se llenaban de vecinos paseando bajo los naranjos mientras los músicos tocaban malagueñas suaves en las plazas. Los farolillos de la feria habían sido reemplazados por guirnaldas otoñales y los niños jugaban en la playa de la Malagueta, construyendo castillos de arena bajo un cielo gris. Pero en el corazón de esta ciudad cálida, la vida de Clara Ruiz pendía de un hilo y una crisis inesperada unía a una familia que apenas comenzaba a formarse. Clara, de 38 años, había encontrado una rutina precaria tras aceptar la presencia de Rafael Vega en la vida de sus trillizos, Miguel, Mateo y Pablo, de 4 años. Su trabajo como ilustradora freelance, combinado con las visitas regulares de Rafael, ofrecía una estabilidad que no había conocido en años. Los niños se adaptaban a su amigo Rafael, cuyos ojos castaños y gestos familiares los intrigaban. Miguel, el protector, seguía desconfiando, pero aceptaba los lápices que Rafael traía. Mateo, el curioso, bombardeaba a Rafael con preguntas sobre el mar. Pablo, el soñador, compartía historias inventadas, su imaginación iluminando el apartamento de la Merced. Pero la paz era frágil, ensombrecida por la amenaza de Elena Vega, que había presentado una demanda de custodia, alegando que Clara, con deudas y salud frágil, era incapaz, y que Rafael, un soltero sin experiencia, no estaba preparado para ser padre. Una fría mañana de octubre, mientras Clara preparaba el desayuno, tostadas con aceite y tomate, cortadas en triángulos para los niños, sintió un mareo repentino que la obligó a apoyarse en la encimera. Había ignorado la fatiga, los dolores musculares y la pérdida de peso durante semanas, atribuyéndolos al estrés de criar sola a 3 niños y trabajar hasta la medianoche. Pero esa mañana, mientras los trillizos reían en la mesa, el mundo se oscureció y su cuerpo colapsó, deslizándose al suelo con un golpe sordo. Miguel fue el primero en reaccionar, corriendo a su lado. «Mami, despierta», gritó sacudiéndola. Mateo, con una madurez impropia, tomó el teléfono y marcó el número de Rafael. «Rafael, mami no se mueve», dijo, su voz quebrada. Pablo, abrazando un peluche, lloraba en silencio. Rafael, en una reunión en la sede de Vega Hoteles, abandonó la sala sin explicaciones, su Bentley atravesando Málaga hasta el hospital regional, donde Clara había sido ingresada. Los médicos diagnosticaron una anemia severa, agravada por desnutrición y agotamiento crónico. Clara había priorizado la comida para sus hijos sobre la suya. Mientras ella permanecía en observación,
Rafael encontró a los trillizos en una sala de espera, acurrucados en un sofá bajo luces fluorescentes. Miguel abrazaba a sus hermanos, su postura protectora ocultando el miedo en sus ojos. Mateo leía un folleto médico, buscando respuestas. Pablo se mecía, perdido en su mundo. «Rafael», dijo Miguel al verlo, levantándose con alivio y desconfianza. «¿Mami va a morir?». La pregunta atravesó a Rafael, evocando el dolor de su ausencia en sus vidas. Se arrodilló, tomando las manos de Miguel. «No lo permitiré», prometió, su voz quebrada. «Vuestra mami es fuerte y estoy aquí». Pablo, sollozando, se lanzó a sus brazos, temblando. «Quiero contarle un cuento a mami», murmuró. Rafael lo abrazó, sintiendo el peso de su responsabilidad. En la sala de espera, Rafael fue su ancla. Respondió a las preguntas de Mateo sobre la sangre, explicó con paciencia. Los médicos le están dando vitaminas para que esté fuerte. A Pablo le contó una historia sobre un caballero que salvaba a su reina. A Miguel le aseguró, no tienes que ser fuerte solo. Llevó a los niños a la cafetería, donde compartieron croquetas y un vaso de gazpacho, un intento de normalidad. Cuando Pablo derramó su bebida, lloró, no por el accidente, sino por el miedo. Rafael, arrodillándose, le ofreció su pañuelo. Está bien llorar, Pablo. El gazpacho es solo una excusa. Miguel, observándolo, relajó su guardia, sus ojos mostrando confianza. A medianoche, el doctor Ana Torres anunció, Clara está estable, pero necesita reposo. Rafael sintió un alivio que lo dejó sin aliento, abrazando a los niños. Mami va a estar bien, murmuró Mateo. Pablo, sonriendo, dijo, le contaré una historia. Miguel susurró. Gracias, Rafael. Pero la amenaza de Elena persistía. Al día siguiente, Marta Soler, la abogada de Rafael, llamó. Elena ha presentado una demanda formal alegando que Clara es incapaz y tú no estás apto. Ha contratado a un detective para desacreditarla. Rafael, furioso, enfrentó a Elena en su despacho. Para, dijo, mostrando pruebas del soborno. Son mis hijos. Elena, derrotada, retiró la demanda, pero su relación quedó rota. En la capilla del hospital, Rafael encendió una vela para la Virgen de la Victoria, pidiendo fuerza. Miguel entregó una carta escrita por Clara durante el embarazo. Rafael, nuestros hijos son tu luz. Rafael, con lágrimas, abrazó a Miguel, sabiendo que su batalla por su familia apenas comenzaba. La primavera de 2026 florecía en Málaga, transformando las calles de Pedregalejo en un tapiz de naranjos en flor y jazmines que perfumaban el aire con un dulzor embriagador. Los chiringuitos de la playa bullían con el aroma de espeto de sardinas asadas en brasas, gazpacho fresco servido en cuencos de cerámica y biznagas que los vendedores ofrecían a los paseantes. En las plazas de la Merced, los músicos tocaban malagueñas suaves, sus guitarras resonando contra las fachadas blancas mientras los niños jugaban en la arena, sus risas mezclándose con el rumor de las olas. Tras las tormentas del otoño de 2025, la vida de Clara Ruiz, de 39 años, y sus trillizos, Miguel, Mateo y Pablo, de 5 años, comenzaba a renacer, como los árboles que reverdecían tras un invierno largo y oscuro. Tras su colapso por Pisces y anemia en octubre de 2025, Clara había luchado por recuperarse, apoyada por Rafael Vega, su exesposo, cuya presencia constante en el hospital había roto las barreras de desconfianza que ella había construido. La experiencia, aunque aterradora, había marcado un punto de inflexión. Ahora, completamente recuperada, Clara trabajaba como ilustradora en un taller artístico en el centro de Málaga, sus lienzos reflejando la luz de la Costa del Sol con colores vibrantes que evocaban su pasión por el arte. Los trillizos florecían. En su escuela en Pedregalejo, Miguel lideraba el equipo de fútbol, sus dibujos de barcos llenando cuadernos. Mateo ganaba premios en ferias de ciencias, soñando con ser astrónomo. Pablo escribía cuentos de piratas que leía a sus compañeros, su imaginación desbordante. Rafael, transformado por su relación con los niños, había abandonado su vida de magnate distante. Cambió su penthouse en La Malagueta por un piso cálido en Pedregalejo, a pocas calles del apartamento de Clara, un espacio con paredes cubiertas, de dibujos de Miguel, diagramas estelares de Mateo y cuentos escritos por Pablo. Los domingos se convirtieron en domingos de espeto, una tradición que Rafael creó, asando sardinas en la playa bajo la supervisión estricta de los niños. «Más fuego, Rafael», exclamaba Miguel, mientras Mateo medía la temperatura de las brasas con un termómetro imaginario. Pablo inventaba historias sobre pescadores que navegaban bajo la luna, y Clara, con una sonrisa que no había mostrado,
En años tocaba una malagueña en su violín, sus notas flotando sobre las olas. Rafael, con una alegría que nunca había sentido en las salas de juntas, aceptaba las críticas con buen humor. Sus manos, antes dedicadas a firmar contratos millonarios, ahora llenas de arena y sal. Rafael se sumergió en los mundos de los niños, aprendiendo sus lenguajes. Miguel, con su instinto protector, dibujaba barcos y castillos reflejando su necesidad de seguridad. Mateo, con su mente inquisitiva, preguntaba sobre las constelaciones, su curiosidad alimentada por los libros que Rafael le traía. Pablo, con su imaginación desbordante, creaba historias que hacían reír a todos, mientras Clara, con lágrimas de orgullo, guardaba cada cuento en una carpeta. En el recital escolar de Navidad, Rafael llevó un ramo de biznagas, las flores favoritas de Clara, y aplaudió con entusiasmo cuando Pablo narró una historia sobre un caballero que salvaba Málaga, su voz llenando el auditorio. Eso fue increíble, dijo, abrazando a Pablo, mientras Miguel y Mateo se unían, sus rostros iluminados por la atención de Rafael. Pero la sombra de Elena Vega persistía. Aunque había retirado su demanda de custodia tras la confrontación en el hospital, Elena seguía vigilando desde la distancia, enviando mensajes a través de colegas en Vega Hoteles, insinuando que Clara podría ser una carga para Rafael y que los niños no encajaban con el prestigio de la empresa. Rafael, con su abogada Marta Soler, reunió pruebas adicionales del soborno de Elena, asegurándose de que no pudiera volver a amenazar a su familia. En una reunión final en la sede de Vega Hoteles, Rafael enfrentó a su hermana. «Basta», dijo, mostrando un expediente con correos que detallaban la vigilancia de Elena sobre Clara durante años. «Ellos son mi familia, no un riesgo para tus acciones». Elena, derrotada, firmó un acuerdo para mantenerse al margen, perdiendo cualquier influencia sobre Rafael. «Espero que seas feliz con tu nueva vida», dijo con amargura antes de salir. Rafael, mirando el puerto de Málaga desde la ventana, supo que su verdadero legado eran sus hijos, no su empresa. En Navidad de 2025, Rafael decidió sellar su compromiso con la familia. En Nochebuena, mientras decoraban un Belén en el piso de Clara, con pastores y reyes magos bajo la mirada de la Virgen de la Victoria, entregó 4 regalos envueltos con cuidado. Para Miguel, una pulsera de plata grabada con «Tu fuerza lidera». Para Mateo, otra con «Tu mente brilla». Para Pablo, «Tu sueño inspira». Y para Clara, «Tu amor nos une». «¿Por qué son diferentes?», preguntó Pablo, girando la suya bajo la luz. «Porque cada uno es una luz única», respondió Rafael, su voz cargada de emoción. Miguel, tocando su pulsera, susurró: «¿Soy fuerte de verdad?». Rafael asintió. «Eres el capitán de esta familia, Miguel». Clara, con lágrimas contenidas, aceptó la suya. «No lo merezco», dijo. Rafael la miró. «Lo mereces todo, Clara. Eres el corazón de esta familia». Esa noche, mientras los niños cantaban Los peces en el río y compartían turrón, Rafael unió sus manos con las de Clara, ofreciendo un recuerdo. «Cuando era niño, mi madre me llevaba a la playa en Navidad. Decía que las olas nos traen nuevas oportunidades». Mateo, con ojos brillantes, preguntó: «¿Podemos aprender a tocar el violín como mami?». Rafael prometió encontrar un profesor, un compromiso que selló su lugar en la familia. La verano de 2027 resplandecía en Málaga, con las calles de Pedregalejo iluminadas por la Feria de Agosto, un torbellino de farolillos, sevillanas y cartojal, que llenaba la ciudad de vida. Los naranjos de la Merced estaban en flor, su perfume dulzón mezclándose con el aroma de espeto de sardinas asadas en los chiringuitos, gazpacho fresco servido en cuencos y biznagas que las vendedoras ofrecían. En las plazas, las casetas de la calle Larios brillaban bajo guirnaldas y los malagueños bailaban al ritmo de flamenco, sus palmas resonando como un latido colectivo. En un chiringuito frente al mar, Clara Ruiz, de 41 años, tocaba una malagueña en su violín, sus notas flotando sobre las olas. A su alrededor, Miguel, Mateo y Pablo, ahora de 7 años, reían mientras pintaban carteles, y Rafael Vega, de 43 años, asaba sardinas, su delantal cubierto de sal, una sonrisa iluminando su rostro. El camino hacia este momento había sido un viaje de sanación y redención. Tras la crisis de salud de Clara en octubre de 2025, la familia había encontrado un nuevo comienzo en Pedregalejo. Clara, completamente recuperada, había retomado su pasión por el arte, exponiendo sus lienzos en galerías locales y enseñando a los trillizos a tocar el violín, su talento musical floreciendo. Miguel, con su liderazgo natural, capitaneaba el equipo de fútbol escolar, sus dibujos de barcos ahora expuestos en la escuela. Mateo, con su mente inquisitiva, ganaba premios en ferias de ciencias, soñando con explorar las estrellas. Pablo, con su imaginación, escribía cuentos que publicaba en un boletín escolar.
sus historias de piratas encantando a todos. Rafael, que había dejado atrás su vida de magnate, era ahora un padre a tiempo completo, recogiendo a los niños de la escuela, asistiendo a sus partidos y preparando espeto los domingos, una tradición que se había convertido en el corazón de su familia. En el cumpleaños de los trillizos, en agosto de 2026, Rafael había compartido un regalo que selló su unión, un álbum de fotos restauradas, desde su infancia en Málaga hasta sus días con Clara en la playa de Pedregalejo. «Vuestro papá quería que conocierais estas historias», dijo, mientras los niños hojeaban las imágenes, riendo al ver a un joven Rafael con una guitarra que nunca tocó. Clara, con lágrimas de gratitud, añadió: «Gracias, Rafael, por ser su padre». Ese día los niños lo llamaron papá por primera vez, un momento que lo conmovió hasta las lágrimas. La Fundación Miguel, Mateo y Pablo, creada por Rafael en 2026, se convirtió en un faro de esperanza para niños necesitados en Málaga. Miguel diseñaba carteles con sus dibujos, Mateo organizaba talleres de ciencia, Pablo escribía cuentos para los niños y Clara ofrecía clases de arte. Sus lienzos inspirando a los pequeños. «Sé lo que es no tener un hogar seguro», dijo Miguel en un taller, su voz firme. «Pero el amor siempre encuentra un camino». Rafael, viendo a su familia transformar vidas, sintió un orgullo que superaba cualquier logro en Vega Hoteles. Elena. Vega, tras su derrota en 2026, se alejó de la familia enviando un último mensaje: «Espero que seas feliz». Rafael, al leerlo, sintió alivio, pero también tristeza por la hermana que había elegido el poder sobre el amor. El detective contratado por Elena confirmó que no había pruebas contra Clara, cerrando el capítulo de las intrigas. «Solo encontré a una madre que dio todo por sus hijos», dijo. En agosto de 2027, durante la feria, la familia se reunió en una caseta en la calle Larios, bajo un cielo lleno de farolillos. Clara tocaba una sevillana en su violín, Miguel pintaba un barco, Mateo explicaba las mareas y Pablo narraba una historia de caballeros feriales. Rafael, sirviendo gazpacho, sonreía. «No somos normales», dijo Miguel comiendo un buñuelo. «Empezamos en la calle, pero ahora somos familia». Clara, junto a Rafael, asintió. «Las familias se eligen cada día, incluso en la tormenta». Pablo, con una sonrisa traviesa, añadió: «Como cuando compartimos sardinas con papá». Esa noche, bajo las luces de la feria, los niños pidieron un deseo ante un farolillo: que papá y mami siempre estén juntos. Rafael y Clara, tomados de la mano, prometieron cumplirlo. En la playa de Pedregalejo leyeron un cuento de Fernández Mota, los niños durmiéndose bajo las estrellas. Rafael, mirando a su familia, supo que un encuentro en Larios había encendido 3 luces que iluminarían Málaga para siempre. En el cumpleaños de Rafael en 2027, Miguel, Mateo y Pablo le entregaron un dibujo. «Papá, gracias por encontrarnos. Eres nuestra luz». Rafael, con lágrimas, lo guardó junto a la carta de Clara, sabiendo que su familia era su hogar eterno.